tenemos el placer de estar con Manuel Moreno Capa. Manuel Moreno es uno de los clásicos periodistas de prensa económica de nuestro país, de España. Lleva pues, más de 30 años, Manuel, en el mercado, escribiendo artículos de una calidad increíble desde que comenzó pues, el periódico Cinco Días. Después fue uno de los miembros fundadores de Inversión. Y bueno, tengo el placer, Manuel, también de haber compartido una pequeña experiencia contigo como director adjunto de la revista Hispatril durante un año, entre otras muchas cosas que ahora comentaremos para que nuestros lectores también te conozcan un poco más. Así que antes de nada, Manuel, bienvenido. Pues muchas gracias, Alejandro, y desde luego es un auténtico placer hablar contigo, con quien tengo una relación de amistad y de colaboración también pues llegado hace muchos años. Y oye, muchas gracias por lo de clásico, ¿no? Me siento, no sé, como Quevedo, Calderón de la Barca, a escala prensa económica, ¿no? Y sí que es verdad bueno, que quizá como los coches, a partir de 25 años se consideran clásicos ya, ¿no? Pues hombre, yo llevo ya quizá más de 40, ¿no? Quizá no seguro, más de 40 años en esto, ya contando las cosas por décadas, 4 décadas, y eso ya suena algo muy... Pero bueno, sí es de agradecer que sigamos ahí en campaña y que hablemos tú y yo, porque además, insisto, hemos tenido una relación muy buena profesional y ya es de la época de inversión, y bueno, pues yo estoy a tu disposición y de tu audiencia para comunicar. Pues un placer, Manuel. Seguramente alguien que se esté metiendo ahora mismo el vídeo y esté viendo y digo, bueno, este es un canal de trading que hacemos hablando de prensa económica. Bueno, si quieres saber la influencia de la prensa económica en el mundo financiero, si es de fiar o no es de fiar, hay algunos entresijos que Manuel seguramente nos va a contar, vamos, experiencias súper interesantes que sé de primera mano, pero que seguramente, Manuel, las vas a contar para que todos aprendamos. Así que si estás metiéndote ahora mismo el vídeo y estabas pensando ver algo de trading, te garantizo que al final del vídeo vas a, vamos, ver colmadas tus expectativas. Antes de nada, Manuel, incluso recuerdo que estuviste hablando en el Senado, yo te he visto hablando en el Senado. Bueno, efectivamente sí, porque en una etapa monté con un grupo de socios una editorial de libros electrónicos, llamada Nautibu. Quizá nos adelantamos un poco a nuestro tiempo y realmente publicamos más de una docena de títulos relacionados con la economía y las finanzas, y me llamaron de la Comisión de Cultura del Senado porque estaban haciendo un estudio, una investigación en los senadores sobre el futuro del libro electrónico. Yo llegué allí, conté mi experiencia. Lamentablemente la experiencia editorialmente fue muy buena, insisto, publicamos muchísimos títulos, y eso, además libros interactivos, con enlaces a vídeos, a reportajes, a historias complementarias sobre cantidad de temas relacionados con la economía y los mercados, pero claro, comercialmente pues no pudo arrancar, arrancó pero no pudo avanzar mucho, porque realmente era muy complicado vender semejante producción de libros. Y ese fue el motivo por el que tuve que comparecer con mucho gusto en el Senado, y fue una experiencia muy interesante. Además, los senadores estaban muy interesados y algunos de ellos incluso preguntaban mucho sobre los libros de inversión en bolsa, ¿no? Es decir, que me llamaba la atención no solamente el libro electrónico, sino más el contenido, porque dicen, oye, aquí se puede ganar dinero y tal, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy curiosa, muy, muy interesante. Interesante, así que lo bueno, los políticos también hacen trading, sería el titular, ¿no, Manuel? Evidentemente, no solamente trading de votos y de mayorías, como estamos viendo ahora, ¿no? Sino también Ah, qué bueno. hacen trading de voto, ¿no? Qué bueno. Bueno, Manuel, me gustaría hablar un poco también de cuál ha sido pues, un poco el origen, la evolución de la prensa económica en España y, por supuesto, en el resto de países. Pero antes, Manuel, yo creo que una pregunta de rigor. Tenemos que confirmar a la audiencia que no eres un bot, no eres una figura creada por inteligencia artificial. ¿Qué tienes que decir, Manuel, de este avance tan increíble que yo creo que ha revolucionado, ¿no? Todo tu mundo, el mundo de la prensa económica. Pues efectivamente, no soy MMCP2, soy una persona humana con físico, órgano, en fin, una serie de cosas que no sé si la inteligencia artificial podría todavía replicar, porque puede replicar rostros, quizá el mío sea fácil, le pones una barba ahí y a lo mejor otras cosas y aparece cualquiera, ¿no? Pues sí, esto que dices está muy bien, porque yo creo que sobre todo en el tema financiero y en el tema del mundo de la inversión, que estamos muy acostumbrados a ver los típicos disclaimers, ¿no? Que cualquier profesional o cualquier entidad pues especifica cuáles son sus funciones, qué puede hacer, qué no puede hacer, que está aconsejando pero que no maneja dinero, o que es gestor o que no es gestor, en fin, este tipo de cosas que legalmente hace muchos años son obligatorias. Yo creo que con la irrupción de la inteligencia artificial, sobre todo con todos estos sistemas de reconocimiento facial, de creación de textos, incluso simulación de voces, yo ya he visto reportajes en televisión que te ponía un reportaje, de hecho esto con la voz de un corresponsal, un reportaje, por cierto, muy bien hecho,
Y al final decían, mire, este reportaje lo ha hecho el ChatGPT famoso, y la voz no es la del corresponsal, la hemos generado artificialmente. Entonces yo creo que estaría muy bien que de entrada, y de hecho yo creo que la legislación europea en este tema va por ahí, cualquier uso de cualquier de estos sistemas de elaboración de textos o de imágenes o de sonidos, por definición ya introdujera una señal o un disclaimer que dijera: lo que va usted a leer, ver o escuchar ha sido elaborado con tal sistema. Para que la gente ya supiera a qué se atiene. Porque claro, cuando tú hablas en tu canal o escribes en tu revista, o escribo yo o en las otras, las muchas que he escrito, tú pones tu cara, pones tu nombre, pones tus apellidos, hay una empresa editorial, hay alguien a quien llamar. Si tú dices una barbaridad o cometes una ilegalidad, te va a llamar la CNMV, te va a llamar el regulador competente, o te van a llamar los lectores y te van a pedir explicaciones, o te van a partir la cara por la calle. Hombre, eso no ha pasado todavía, porque yo sí he encontrado casos de gente que me ha conocido cuando hacía televisión, iba por la sierra y de pronto se paraban chavales y me decían: ¿qué? ¿Va a subir la bolsa? Y yo decía: no sabía cómo me habían conocido, que era la gorra, la mochila, mi niña, los amos y tal. Y digo: pues la bolsa no sé, pero tú sí, porque vas para arriba, ¿no? Entonces, realmente, con todo esto de la inteligencia artificial, se ha abierto una barrera que es complicada de manejar si no estamos atentos. Entonces, yo creo que, sobre todo en el mundo de la inversión, de las finanzas y de tal, sería muy, muy, muy importante que cualquier recomendación, que cualquier consejo, en cualquier análisis, quedara claro desde el principio que lo ha hecho un humano. A ver, esto no quita que la inteligencia artificial sea un arma magnífica, una herramienta muy buena para los analistas, para los economistas, para los inversores, para profundizar en el análisis, tener nuevos datos, en fin, gestionar. Pero, ojo, quien luego tiene que digerir todo eso y quien tiene que ofrecérselo al público, lector, inversor o quien sea, hombre, sería desear que fuera un humano, que diera la cara, que firmara y que supiéramos que responde de lo que dice. Yo escucho a veces barbaridades, y veo barbaridades en internet, básicamente, y en cantidad de webs, blogs y tal. No veo muchos, por vez en cuando cae alguno en mis manos, que si yo hubiera puesto esa barbaridad en mi revista, por mi nombre y mi apellido, estaría en la cárcel. O sea, o no en la cárcel, pues me habrían echado. O sea, me habría pasado lo que le ha pasado a Rubiales. En fin, yo qué sé. O sea, tú no puedes hacer... y esto es extensible a todo el mundo de Internet. Aquí Internet parece que es barra libre. Hombre, periodismo democrático. Vamos a ver. ¿La cirugía democrática existe? ¿Tú te operarías de un riñón? Seguramente no. ¿Operarías a alguien? Tampoco. No hace falta una acreditación, hace falta unos estudios, hace falta una titulación, hace falta una regulación. Si tú te lanzas a informar, a asesorar, a analizar en Internet sin nada detrás y sobre todo lo haces anónimamente o oculto bajo una identidad falsa o oculto detrás de una batería de bots o de robots o lo que quieras llamarlo, en fin, tú estás haciendo algo que en ningún otro ámbito se permite. Entonces, Internet se ha convertido en un campo libre y el campo libre pues se convierte en ¿qué? En el Far West. Ya lo estamos viendo. Es decir, si todo esto no se regula, empezando por lo que nos afecta a nosotros, el mundo de la inversión, el mundo de la comunicación económica y financiera, ya vemos lo que pasa. El fenómeno de las noticias falsas no es nuevo, es decir, existían en Roma y existían en toda la historia, ha habido noticias falsas, y aquí había un dicho español que decía: mientes más que la Gaceta. Porque la Gaceta era el antecesor del BOE, en el diario oficial, en siglos pasados, y lógicamente la gente no se fiaba porque tenía un poco al dictado del poder, ¿no? Y entonces el dicho miente baja la Gaceta es popular. ¿Qué ocurrirá? Puedes decir mientes más que Internet, pues evidentemente, donde más mentiras se vierten, sobre todo por el anonimato y por la impunidad que hay al utilizar este tipo de herramientas, es ahí. En los medios de comunicación se miente también, por supuesto. Pero sabemos quiénes son, sabemos dónde están, dónde se ubican, el señor que firma, escribe, da la cara, y sabemos a quién podemos pedir explicaciones. ¿Crees, Manuel, que hoy hay algunos periodistas de prensa económica de reconocido prestigio que utilizan la inteligencia artificial para escribir artículos en vez de ellos? Yo estoy convencido que quizá no para escribir el artículo completo, pero para tener una buena base, una base buena en el sentido de que te permite apoyarte, ¿no? La calidad discutible, porque ya vemos que además todos estos sistemas muchas veces patinan, ¿no? Le preguntas algo complejo y ya tienen una serie de respuestas y de criterios. Cuando les preguntas algo un poquito más avanzado, no saben por dónde van y dicen muchas barbaridades. Es muy posible que algún colega, yo no conozco casos, nadie me lo ha dicho, y yo creo que nadie lo va a decir,
Yo sí he visto casos en prensa general que han hecho experimentos, se han dicho de este lo hemos redactado, pero lo dicen, que decir, lo hemos hecho para probar, lo hemos hecho para ver qué tal funciona. Y yo sé que hay gente que sí también me ha comentado, oye, lo he probado. Yo, sinceramente, es que me niego ni a descargarlo ni a verlo. Que si no va con mi naturaleza humana todavía, ¿eh? apoyarme en eso. Evidentemente, Internet es una herramienta, igual que antes he dicho, el problema que genera en cuanto a desinformación y mentiras y demás, es una herramienta valiosísima de trabajo. Tú puedes encontrar en Internet muchísima información muy válida, buscando fuentes especializadas, buscando fuentes fiables, por supuesto buscando quién está detrás de esa información en ese análisis. Porque esto, como decían antes, es que lo he oído en la tele, lo ha dicho en la tele, lo ha dicho en la radio, y eso ya iba a misa. ¿No? ¿Por quién lo ha dicho? Ahora dicen muchos chavales, no es que lo he visto en Internet. Sí, lo has visto en Internet, pero ¿qué es lo que has visto? ¿Quién lo firma? ¿Quién responde? Y cuando el que lo firma es, pues, la gacetilla.com no sé qué, que ni siquiera sabemos quiénes son, pues hombre, te daría que pensar, ¿no? Porque igual puede ser un robot de Putin, que puede ser cualquier cosa, puede ser alguien interesado en hacer negocio con lo que está contando, lógicamente sin dar la cara, ¿eh? Ese es el problema. Yo pienso que en general la prensa económica española, los profesionales del sector, hoy día, vamos, ya muchos años está lleno de buenos profesionales, yo conozco muchísimos, seguramente más de mi generación, los más jóvenes no conozco tanto, pero yo tuve gente bastante seria y que trabaja con profesionalidad. Otra cosa es que dentro de los medios tengan las condiciones adecuadas, que ese es otro tema que se quiere podemos comentar al analizar lo que ha sido la evolución de la clase económica. Qué interesante, Manuel. ¿Cómo piensas entonces que la inteligencia artificial va a evolucionar y va a cambiar un poco el enfoque de la prensa? Entonces, si tanto uso se va a hacer, ¿crees que cambiará? Yo creo que sí va a impactar, es inevitable, todas las tecnologías impactan. Y esto es así desde la edad de piedra. Es decir, hemos pasado de pintar bisontes en las paredes, a escribir papiros, a desarrollar la imprenta, el papel. Acuérdate, bueno, los griegos consideraban que escribir era nefasto, porque se perdía la memoria y se perdía la oralidad. Entonces los grandes filósofos griegos, pensadores, decían que eso de escribir las cosas que no, que era una modernidad y que lo que había que hacer es seguir memorizando, aprendiendo, repitiendo. Homero, el Ilíada de la Odisea, pues es una recopilación de narraciones orales, ¿no? De hecho, si leéis la Ilíada de la Odisea, cosa que recomiendo, eh, veréis que hay muchísimas repeticiones que se utilizaban precisamente para que el narrador se apoyara de nuevo y arrancara. Al mostrarse la aurora a sus dedos de rosa, suena al amanecer, los aquellos de largos cabellos, en fin, siempre hacían una serie de figuras retóricas que lo que les permitía era coger y coger impulso para iniciar otro cuento, otra historia, ¿no? Si en aquellos tiempos escribir se consideraba herético, pues esto ha pasado siempre. La imprenta se consideró herética. Libros, cualquiera va a poder leer, ¿no? Qué barbaridad. Lógicamente las élites cultivadas, que más leían el latín y hablaban latín, no querían que la información llegara a agentes populares que pudieran además tenerlo en un papel. Los libros los atesoraban los nobles, los ricos. No llegaban al pueblo. Ya con la revolución burguesa, pues esto se amplificó, luego ya llegó la prensa, en fin. Todos los factores modernos, la tecnología informática, por supuesto, fue una revolución. Y si quieres empezamos a hablar de décadas pasadas y de mi historia personal, si os sirve de ilustración. Vamos para atrás. O a lo mejor algún oyente o algún visitante de tu canal ha visto, a lo mejor la película Todos los hombres del presidente, que es la que se narran con los entresijos del Watergate. Los 80, famosa historia de los periodistas del Washington Post, que con la ayuda de la Garganta Profunda, esa fuente, pues descubrieron el escándalo de las escuchas del partido de Nixon en el Hotel Watergate, escuchando el partido. Si ves esa película, aparecen ahí los protagonistas, supongo que es Robert Redford, y aparece la redacción simulada al Washington Post de la época. Y ves unas máquinas de escribir blancas, enormes, gigantes, casi te... Bueno, yo empecé a escribir con unas máquinas como esas. Unas Olympia, en la primera redacción que estuve en 5 días, años 80, teníamos esas mismas máquinas, ¿no? Luego de la primera, joder, ¿qué nivel tenemos? Como Washington Post, ¿no? Tenemos los mismos cacharros prehistóricos que había que dar puñetazos en las teclas. Yo estudié mecanografía, el sistema antiguo, entonces me defiendo, pero yo veía compañeros que tenían que dar ahí con el dedo, porque aquello era complicado que andar, era como un coche que había que dar manivela. Simplemente pasar de eso a los ordenadores,
que fue en aquellos tiempos también. De hecho, yo fui a uno de los pueblos de la redacción de 5 días, que dio un curso de edición o televisión en otro medio. Eso fue definitivo, porque claro, imagínate, tú ahora cualquiera ponerse a escribir con una máquina de papel, tirar papel, cortar, pegar, para con el ordenador. Entonces la autoedición ha sido fabulosa para toda la prensa y para todo el mundo de la comunicación, de la información y la escritura en general. Pero claro, ¿hasta qué límite? A ver, yo cuando empecé a trabajar dedicaba el 99% de mi tiempo a escribir. A escribir, previamente formarme de lo que iba a escribir, lógicamente. Estaba el tema, consultaba fuentes, teletipos, llamaba con expertos, tal, y al final escribía los temas que fueran en un periódico. Se escriben además muchos temas al día. Ya se tuviera un tema de portada, una apertura de sección, infracciones pequeñas, que no se haga que traducir otros idiomas, tal. Claro, a medida que avanza la autoedición y todos estos procesos tecnológicos, y llegamos ahora a la época online, hoy día un periodista de una redacción online tiene que hacer todo eso, ¿vale? Tiene que buscar su información, su fuente, no sé qué, no sé cuánto, tiene que escribirlo, tiene que además prácticamente maquetarlo para subirlo a su red o a su web o a su medio. Hay una versión seguramente online, una versión papel, incluso puede haber una versión audio-vídeo, pero es que luego además tiene que moverlo en las redes, y no en una. Tiene que moverlo en Twitter, o en ahora X, tiene que moverlo en Facebook, hasta en TikTok. Si me apuras, yo veo pronto a los periodistas haciendo vídeos sobre la bolsa en TikTok. No sé cómo lo harán, bailando, haciendo un rap, un mercado bajado, tal. Yo, un vídeo tuyo así, yo lo quiero ver. Podemos ponerlo en marcha cuando quieras. Buscaríamos un bailarino o bailarina un poquito más presentable que nosotros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si tú, en lugar de dedicar el 90% o el 95% de tu tiempo a elaborar la información, el análisis, el contenido, tienes que dedicar, aunque solamente sea la mitad o más, a mover ese contenido. Yo me imagino en mis tiempos, después de escribir los artículos, los pasaba a un taller en que había unos especialistas que los picaban a los sistemas informáticos, los revisaban, luego aquello en cuenta, pipí, salía el periódico, lo cogía en la camioneta y lo repartía. Imagínate que yo hubiera tenido que estar conduciendo la camioneta. Pues claro, yo hubiera hecho un articulito al día, hubiera tenido que hacer un montón y luego salir con la camioneta a repartirlo. Ahora es así. Es decir, tienes que repartir el contenido. Vale, es online, es en internet, es potentísima la herramienta. Pero hombre, para mí son dos oficios diferentes. Yo cuando veo las ofertas de trabajo que circulan por ahí, cuando hablo con algunos chavales jóvenes que están trabajando en medios, es que no estoy hablando con periodistas full time, estoy hablando con gente pues que es, sí, periodista y luego community manager, un difusor de contenidos, haciendo cantidad de cosas que vale, que hoy día en la formación que se da también todo eso aparece. A mí me enseñaron a maquetar con un tipómetro, una regla que serían los tipos de cuenta y sabía nociones básicas de maquetación y de algo de radio, algo de televisión. Pero claro, hay que saber un montón de tecnologías y hay que aplicarlas y hay que dedicar tiempo a ellas. ¿Por qué? Porque además los medios no pueden tener un redactor, un tío para las redes, un tío, ¿sabes? Pretenden que la misma persona haga todo y si es posible cuando se vaya barra la redacción apague las luces. Entonces, ¿eso qué provoca? Desde mi punto de vista, un retroceso en la calidad de los contenidos. Interesante. Yo recuerdo cuando hacíamos temas con cierta profundidad, pues en 5 días, o pues en la revista Dinero, en la revista Inversión, hombre, se trabajaban bastante los temas, ¿eh? Incluso muchos temas que hicimos en tu revista, en Espatradín, oye, tenían su tiempo, tenías colaboradores muy buenos, en fin, se elaboran, los textos se repasan, se analizan, se editan, se publican con cierto cuidado. Siempre se cuelan cosas, errores, es imposible. Quiero decir, eso es parte del oficio. Yo no he leído, yo leo muchísimos libros, novelas, literatura, y siempre leo con el lápiz por la mano. Mira, aquí tengo un título, El Conde Belisario, una novela de Robert Louis. Y yo estoy con el lapicero. ¿Por qué? Porque encuentras erratas y yo las corrijo. Luego aparte anoto cosas, pero es que yo no puedo evitar leer sin corregir, porque veo una errata, lo corrijo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso que eso dificulta la calidad. Interesante. Si un periodista tiene que hacer todo eso,
Yo creo que creo que ocurre al final, pues que tira por la vía. Si te llega un comunicado. Si quieres, antes de seguir avanzando, Manuel, según lo que has comentado, me surgen 4 preguntas, ¿no? La primera es hablado de la inmediatez, ¿no? ¿Cómo hoy un medio, con todo este avance, antes de seguir ahí más avanzando, ¿no? ¿Cómo un medio equilibra la inmediatez de lo digital, de lo necesario para la noticia, porque mañana ya es historia, con la calidad hoy, Manuel? ¿Cómo lo hace? A ver, yo creo que la noticia, y eso es una barbaridad viniendo de boca de un periodista, pero lo voy a decir, la noticia es lo de menos. La noticia está ahí. La noticia muy torpe hay que ser para una noticia de verdad. Que ahí estamos en un tema, claro. Si te estás inventando algo, pues es más fácil todavía. Es decir, los robots de Putin se inventan cosas todos los días. Y respecto a cualquier cosa, las elecciones catalanas, lo de Prigozhin, que no sabemos si han muerto o no ha muerto, en fin, puede haber invenciones múltiples. Pero, hombre, contar una información, hay muchos medios y la inmediatez es factible porque está la radio, está la televisión, hay muchos medios contando. Siempre vas a encontrar un medio que más o menos confíes y lo consideres adecuado. El problema no es la cantidad de información y la evaluación de la información, sino el conocimiento, el análisis que hay detrás de la información. Yo te confieso que he dejado de leer periódicos diarios no hace mucho. ¿Por qué? Porque ya me he cansado de ver el retroceso en la calidad, seguramente debido a esto y debido a los ajustes de plantilla, la mala situación general del grupo de comunicación en España. O sea, no hay un solo grupo de comunicación o muy pocos solventes para mantener plantillas solventes. Entonces, claro, cuando tú lees un titular de portada con un error gramatical o con un texto que ya me lo ha dicho la radio a las 8 de la mañana el día antes y te pones a leer lo que pone, señor mío, no me cuente si es usted prensa escrita de calidad, no me cuente lo que ya sé. No me lo cuente en portada. Deme algo más. Deme una interpretación, deme un análisis, investiguen. Deme lo que va a pasar al día siguiente. Hablen con expertos, hablen con fuentes, elaboren. Entonces yo me he hartado de leer, cogía el periódico y flash. A lo mejor me leía una cosa de sociedad, un artículo científico, las páginas de economía, un artículo, contenidos elaborados, contenidos más trabajados. Porque al final, si bombardeas con la información toda es igual, y encima ocurre lo que te he dicho, como realmente los medios, no en España, claro, ahí es ahí. Hubo temporadas, yo cuando estaba en la revista Inversión, que llegó a semanario económico que ha venido de España, y había varios, había dinero, había mercado, pero las monedas desaparecieron, la moneda económica, superamos a todos, año 2000 por ahí. Y teníamos una relación, bueno, pues no es que fuera una relación muy potente, pero teníamos una relación. Yo tenía más un par de analistas, que no eran periodistas, pero también yo les enseñaba y trabajaba con ellos para que luego su análisis estuviera bien escrito, en fin, teníamos una serie de redactores y tal. Muy buenos colaboradores. Pues a lo mejor teníamos 10, 12 personas que no estaban mal por semanario y luego colaboradores. Claro, The Economist, que entonces hubo momentos que en España The Economist, estoy hablando antes de Internet, vendía más que muchas revistas españolas. Yo estaba suscrito a The Economist. The Economist creo que tenía 300 personas. Entre la redacción central, más luego los colaboradores, entonces tú leías una crónica de The Economist de media página sobre algo de la economía, no sé, de Sudáfrica. Además, eso era otra, claro, tenías todo el mundo ahí. Y decía, joder, qué bien está hecha. Claro, pero es que luego sabías el proceso. Eso lo habría escrito un corresponsal o dos. Lo habría supervisado un especialista. Lo habría enriquecido un documentalista. Lo habría editado un periodista de mesa que lo había dejado ni quemado. Claro, como decía Napoleón, ¿cómo se ganan las guerras? Pues con 3 factores. Dinero, dinero y dinero. Tú puedes tener los mejores soldados del mundo, pero no tengas 3. Puedes tener la mejor artillería, pero tienes que tener mucha. En la Segunda Guerra Mundial los Tiger alemanes eran el mejor tanque del mundo, claro, pero es que Estados Unidos fabricaba un tanque que por cada tiro alemán salían 50 tanques americanos. Era peor, pero es igual. La capacidad económica, y ahora pasa un poco eso, que siempre ha pasado, pero ahora yo creo que se nota más. Porque además, como ahora la competencia es brutal, y cualquiera se monta una web, cualquiera se monta cualquier cosa, los medios tradicionales están acosados por todas partes. Y en lugar de responder con la calidad o cerrando sus contenidos, cosa que tenían que haber hecho desde el año 2000, yo cuando decía esto entonces me llamaban cavernícola,
retrasado tecnológico porque la publicidad va a venir. Bueno, la publicidad se va a quedar en la autopista, en Google y demás. Esto es como si los camiones regalaran su contenido a la A6 que va de Madrid a Coruña y la A6 cobrara por los plátanos o por lo que transportara el camión. Entonces les hemos regalado el contenido a la web. Con lo cual los medios tradicionales han perdido, mientras que la web, sobre todo los grandes canales de data, se han inflado. Y encima han montado sus propias estructuras de contenido. Es muy difícil combatir con todo esto. Dirías entonces, Manuel, siguiendo con el mismo hilo, ¿no? De la inmediatez y un poco al hilo de la calidad, que hay mucho corta-pega en la prensa financiera. Absolutamente, absoluta. Mucha cortapega. Y hay mucha cortapega también en Internet. Quiero decir, si quieres a lo mejor, yo esta vez a la prueba he buscado temas especializados, ni siquiera de economía, algún tema que me interesa tecnológico. En fin, yo es como escribo novelas y thrillers y tal, pues muchas veces tengo que buscar información. Ahora hablaremos de ello, ¿eh? Ahora hablaremos de alguna cuestión incluso de armas, ¿no? Que luego lo he puesto en incógnito, claro, pues si no entrarían los feos aquí, cierran un vez de estudio, cómo funciona tal pista, para enriquecerlo, y nada, me gusta meterle. Entonces, tú ves que mucho de lo que hay es lo mismo. Claro. Es un artículo bono 2 y luego ves repeticiones, copias tal, y bajas pantallas y pantallas y pantallas, y sí, mucho, pero bueno, muy poco. Y yo con la finanzas ocurre lo mismo, que si tú encuentras páginas y contenidos que están muy bien diseñados, muy específicos, muy especializados, como por ejemplo los vuestros, que sabes que vas a buscar ahí trading, pues sabes que tienes ahí lo mejor de lo mejor. Claro, pero si buscas así en general, te puedes encontrar al enanito del trading, a la loca de la web, al técnico de las ondas. Esto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se ha multiplicado. En la época nuestra había cada gurú por ahí que daba la risa. Bueno, sí, el tío era súper popular, la gente los adoraba en las ferias. Bueno, todo eso sacaban un gráfico ahí y tal. Y yo lo miraba y yo no veía nada. No sé mucho de ese tema. Hombre, se he publicado unos cuantos libros, he editado. Manuel, para que no nos... no solo él, pero bueno. Manuel, para que poner un poco en contexto, tú organizabas la mayor feria de bolsa con diferencia en España, llamada Bolsalia. Yo, de hecho, la primera vez que yo te vi fue en el año 2006, que nunca te lo he dicho, pero en el año 2006, nosotros ahí en la entidad financiera que trabajaba, estaba ahí, yo veía a ese hombre con esa americana, esa barba, ese bigote, y yo decía, qué tipo, qué interesante, te veía por ahí danzando ahí, organizando todo ahí, y luego mira, con los años al final acabamos ahí colaborando juntos, ¿no? Pero de esa época yo te conozco, 2006, ni más ni menos. Sí, bueno, la feria lo organizaba la revista, yo era parte simplemente, yo tenía que estar allí, lógicamente, sobre todo, pues hablando también mucho en el stand, hablando con los lectores que se acercaban y querían conocernos, explicando todos los productos, hablando con la gente que estaba por allí. Sí, una experiencia muy interesante, es que fue la única feria. Hicimos Bolsalia y luego hicimos Bolsalia en Barcelona. Después. También, y bueno, ahí fue una experiencia muy buena. Yo ya no sé hacer, hay por ahí varias ferias más especializadas. El volumen que movía Bolsalia, yo por lo que he ido viendo, no. Sí, claro, aquello fue, sobre todo la de Madrid, era tremendo, se llenaba de gente, Nosotros tuvimos una edición que fue en el tráfico 14M, que digamos si abrir o no, claro, después de los atentados, erupciones en Madrid, pero coincidía la apertura, y claro, pues al final decidimos, oye, hay que abrir, esto no puede pararte la vida, ¿no? Todo el mundo va a abrir, las tiendas van a abrir, hay que seguir tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo unas presentaciones y tal, hubo ponentes que no pudieron asistir, pero porque estaban muy afectados por los mismos y tal. En general el público accedió y tal, y la feria era muy buena porque, bueno, aparte de ser una línea de negocios muy interesante, era muy buena porque contactabas con los lectores. Cada online parece más fácil, ¿no? Porque decías un mensaje para allí y los veías. Hablabas con ellos, te saludaban, te preguntaban, te regañaban. Yo recuerdo un señor, en algún caso, no había muchos, pero un señor muy exagerado, elegante, mayor y tal, cierto peso, se veía inversor y inversor. Es que usted, esto que dice de Internet, de que Internet es una burbuja, estamos hablando en la época de la burbuja.com, seguramente más o menos que te lo diste por ahí, ¿no? Esto que está esto, nada, porque eso es el futuro, usted no ve el futuro, usted lo que dice es un desastre y tal. Digo, mire, duda, el futuro parece muy bien, pague usted lo que quiera por el futuro. La luna es el futuro, pero hemos dejado de ir porque cuesta un dineral y hay pocas cosas allí. Ahora estamos volviendo, buscando agua, bueno, no sabe cuándo encuentran agua, pero bueno, en el futuro sí, pero el futuro tiene un precio. Quiere decir, Colón llegó a América con las joyas de
de la reina católica, pero si le hubiera pedido el mar de las joyas, el reino de la matar, ha dicho, pues mira, no vayas por ahí a navegar, quédate aquí que no te puedo pagar. Entonces, bueno, los lectores eran lo más interesante. Y luego en las conferencias, en las charlas, cuando las charlas que estaban moderando, luego con 100 intervenías, eso era muy enriquecedor. Y eso está muy bien. Me estaría bien que hubiera una feria de inversión. Lo que pasa es que a lo mejor quizá tengamos sentido ahora especializarse, ¿no? Pero a lo mejor hacer una feria global. De eso hacen, sí, eso son. Y realmente ahora un inversor que le interese todo, pues es que es muy complicado. Pues, Efectivamente. puedes invertir un poco en todo, pero te gustarán más los fondos, te gustará más el trading, te gustará más la bolsa tradicional, en fin. Yo creo que la gente tampoco puede pretender. Lo que pasa es que en aquellos tiempos estábamos empezando. Ten en cuenta cuando fundamos inversión en el año 87, los fondos de inversión, la revista salía los sábados, ¿vale? Las cerramos un día antes. Los fondos de inversión, en la tabla de fondos de inversión la hacía yo. Recibía unos cuantos fax, instrumento que ya los jóvenes saben lo que es un cacharro que usan un papel, y llamaba por teléfono a 3 o 4 entidades, un par de bancos, ¿no? Me decían el liquidativo, me decían que se había y era una lista por no sé 8 o 10 fonditos de inversión, 1987. Yo nací en el 82, para tu información. En aquel entonces no. Muy guapo, sí me acuerdo. Entonces, date cuenta que no existía ni el IBEX. El IBEX se creó en el 89, lo recordar, a lo mejor me falla la memoria. Entonces, claro, el mercado era muy pequeñito. La gente invertía en letras del tesoro, pagarés y tal, algo de bolsa, los famosos granadilleros, y la bolsa pues había Telefónica, los bancos, a voces, chucuchú, chacachá. Ahí también había anécdotas curiosas. Siempre se comentó, bueno, no sabemos si hay evidencias muy claras, pero en algún caso sí que parece que hubo, de una figura en la prensa económica. Antes hablábamos de si los periodistas manipulan, pues evidentemente cualquier periodista puede estar haciendo otras posiciones, no solamente en economía, ¿no? Digamos, en Me mucho la pregunta, ahora te la voy a hacer, me interesa mucho. Se llamaba entonces una figura que se llamaba el sobrecogedor. No porque fuera un tío muy feo que asustaba, sino porque tenía una cierta postura egipcia. Entonces recogía ciertos sobres. Esto del sobre luego ya vemos que se ha generalizado, sobre todo en la política. Parece que hubo unos tiempos en España que si no circulaban sobres, aquello no era nada, ¿no? Y sí que se comentaba que había algún caso de gente que desde sus medios y sus columnas de bolsa y tal, escribía un poco al dictado. El dictado de los billetes, claro. Y que decían, oye, caliéntame esto, tal. Entonces el mercado era mucho más pequeño, era mucho más manipulable. Entonces cualquier información, cualquier tal en determinado sitio que sabías que todo el mundo lo leía, todo el mundo eran mis tíos. Es decir, que no eran, el mercado era muy pequeñito. Y en un mercado pequeñito es más fácil, si tú quieres manipular la utilización de la libra, pues tienes que ser director, ¿no? No puedes, pero si quieres manipular un mercado como el español, que era pequeñito, muy poquitos valores, ahí a voces, que prácticamente se pasaban los papeles y tal, pues era relativamente más sencillo. Ahora es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que ahora el sobrecogedor.com 0.5 última generación no es un tío escribiendo, es una legión de bots que de pronto te pueden inundar, ¿vale? O es un tío como Elon Musk, que no entiendo, con todo mi respeto a sus seguidores y a sus logos, que están muy bien, algunos de ellos, ¿cómo no está en la cárcel? Un seguidor de pronto dice, me gusta el Bitcoin, no sé qué. Pues, al día siguiente, no, lo vendo todo. Pues, y la gente lo sigue. O me gusta tal cosa, y todo el mundo, ¡hala! Dice, oye, vamos a ver, ¿qué intereses tienes tú para decir eso? Porque luego se ve que tiene intereses. Quiere decir que de pronto hay cosas que hace que dice, pero vamos a ver, te estás forrando. O tal, y lo sueltas ahí y no pasa nada. Vale, por lo menos da la cara. Hay que reconocer que por lo menos da la cara, no se oculta. Pero claro, imagino que como ese señor, habrá muchos que no den la cara. Y las famosas manos fuertes del mercado, que siempre han existido, así de pronto. A ver, no estoy hablando de una conspiración oscura de señores que usan Wall Street, que de pronto digan, vamos a hundir Apple, no. Pero evidentemente todos sabemos que eso sigue existiendo. Con Internet puede ser más fácil, porque, bueno, igual que puede ser fácil que llegue al presidente de Estados Unidos, pues un sujeto como Donald Trump, ¿no? Hablando con Pablo Gil, me comentaba que en su época del Banco Santander, hace ya 30 años, el IBEX llegó a cerrar ese día 2 horas más tarde porque dieron orden clara y específica de comprar bolsa sí o sí. Entonces vemos ahí una vela verde increíble. Después no te la explicas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Nos lo contó, ¿no? En este mismo canal. Además, perdona, ya sabes que incluso con el tema del trading automático,
Y eso tú sabes mucho, ¿no? Y de todos los sistemas automáticos de trading, cuando dispara el lugar de momento todo el mundo va detrás, ¿no? Hay una novela muy buena de, ¿cómo se llama? El índice del miedo, que, que habla precisamente de un tío que desarrolla un sistema de trading inteligente que cobra vida propia. Esa es una obra de hace ya 10 o 11 años, ¿eh? Pero que ya un poco avanza. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a operar por su cuenta y empieza a hacer auténticas barbaridades. Que el tío está, porque es un poco como lo de HAL en 2001, ¿no? O sea, el ordenador toma el poder y decide lo que hacer, y el pobre hombre que ha diseñado el sistema está enloquecido y que no tenga problemas, y la novela es muy interesante. Entonces eso yo creo que hoy día lamentablemente puede darse. Interesante. Antes de decir que me surgían 4 preguntas, han ido contestando más o menos por el camino, aunque nos hemos desviado hoy, Manuel. Me interesa mucho el tema que hablas de la posible manipulación del mercado, posibles influencias, ¿no? Incluso de la prensa económica. ¿Has sufrido algún tipo de presión alguna vez por escribir algún artículo de prensa económica, Manuel? Pues yo la verdad es que personalmente no. Nadie me ha llamado directamente para decirme, oye, tal. Pero a ver, yo he escrito en medios de diferentes grupos de comunicación. Y yo sí era consciente de que determinados grupos, sobre todo con pies económicos bastante de barro, bastante endebles, estaban lo que antes sometidos a presiones. A mí me llegó a pasar en una revista, no diré cuál, ni diré el grupo, que de pronto me llamó, esa vez sí me llamó alguien de comunicación de una empresa, de una gran empresa, tampoco diré cuál, para decirme, oye, es que he visto ese reportaje que vas a sacar esta semana, he visto las cuevas, y digo, ¿cómo que has visto las cuevas? Los PDFs, o sea, las cuevas en papel impuesto. ¿Cómo las tengo yo? Bueno, ya sabes, tal. Pues no sé cómo, alguien ha dicho, oye, van a escribir aquí en la revista de tal empresa. Alguien consiguió, ninguno de mi equipo, pero bueno, porque han tomado acción con todo y tal, alguien consiguió las pruebas y se nos hizo una empresa. Como bueno, le dije, en fin, yo doy esta conversación por no tenida, porque tú no puedes tener esas pruebas y no sé de lo que me hablas. Cuando salga la publicación, si no te gusta algo, pues me llamas o llamas al dueño o lo que quieras, ¿sabes? Otra vez sí recuerdo que me pasó, pues también me llamó, entonces publicamos de otra revista. Esta experiencia, Manuel, que contabas es de un gran grupo empresarial, No de prensa. cabeza ya no está. No, digo, No quiero contar un proyecto que no merece la pena, ¿no? Y además esto es hacer leña del árbol caído, porque todo esto es un grupo. No, pero que tuviste, creo, la experiencia que finalmente tuviste razón sobre eso que escribías y finalmente... Sí, no, y luego hubo otra más reciente, esa ahí sí puedo citar un poco más. Damos unas columnas en un determinado periódico, en el dominical de un periódico, que eran preta porté, que si las salían de nuestra revista y las publicaban tal cual, porque hacemos contenidos de bolsa, fondo de inversión y una columnita, porque cada 15 días una columnita con mi cara en mi jeta. Y recuerdo que un domingo hablé de Ruiz Mateos, de la última oferta de Ruiz Mateos. Que de hecho además fue la última, que no hubo más. La CNMV ya había advertido, daban un estratipo tremendo. Recuerdo que incluso vino el director financiero de Ruiz Mateos a hablar conmigo antes, a explicarme, tal, y yo decía, pues yo no entiendo nada de estos tipos, es que si no, los bancos, tal, no sé qué. Incluso me revista, Fernanda Comercial, que venía publicidad del grupo Ruiz Mateos, y dije, a ver, ¿qué publicidad? Y me dijeron, el Flandul. Era bueno, el Flandul. No sé qué pinta en una revista financiera, pero bueno, aceptamos esa publicidad, luego al final no sé si la puso, ¿no? Pero esta gente movía mucha publicidad en muchos sitios. Entonces yo publiqué una columna en un periódico diciendo, por más o menos, que decía la CNMV, y lo que todos sabíamos, esto va a ser un desastre, si con esto ya saben, pues si ofrece un estratipo no lo va a pagar, va a pasar lo de siempre, va a apretar. Bueno, pues llamó el director de ese periódico, no me llamó a mí, llamó a uno de mis socios, quejándose, joder, vaya, porque él no había leído la columna. Me había publicado, como lo publicaba siempre, sabían que éramos fiables. Vaya, hostia, la verdad, muy muerte, no sé, no. Claro, soy colega, viene y me lo dice, digo, hombre, para empezar, dile que me llame a mí, que soy el que firmo. Dile que me debe una comida, o dos. Pues cuando Petty, o Ruiz Mateos, podrá decir, mi periódico lo anunció. O sea, en lugar de quejarse, debería darnos las gracias. Cuando luego Petty Ruiz Mateos nadie me llamó, ¿sabes? Ni me invitó a nada. Pero fue una posición un poco tonta. ¿Qué pasa? Ese periódico, como casi todos en el país, en económicos y no económicos, tenía publicidad de Ruiz Mateos en esa época. Publicidad que, por cierto, en muchos casos luego ni siquiera pagó.
pues ponerle un anuncio era como comprar un pagaré. O sea, te decía, sí, venga, pongo 4 páginas, tal, y luego pagó una, y a lo mejor dejó mucho, o sea, que hizo mucha publicidad que luego dejó sin pagar, ¿no? Son casos un poco anecdóticos, pero vamos, yo sin duda me consta, hay muchas presiones, pues sobre todo por lo que decíamos antes, por la debilidad de los medios. Que si tú llamas a The Economist, pues somos, o a New York Times, o a Washington Post, o Wall Street Journal, pues me tienes que llamar desde la Casa Blanca, ¿no? O del el 10 de Downing Street. Claro, hablas de un artículo que pone en duda un Sí, grupo sí, que es un tema empresarial muy puntual, y sí. y a la vez con publicidad. ¿Hasta qué punto influye la publicidad en un medio al Absolutamente, enfoque de ese medio? absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Es que hay grandes anunciantes y grandes campañas institucionales y institucionales me refiero no de gobiernos, sino de instituciones. Bueno, y también de los gobiernos, sobre todo a nivel autonómico. Sabemos que los medios también autonómicos y tal dependen mucho del beneplácito y de estar a bien con el gobierno autonómico de turno, ¿no? Entonces, lógicamente, los medios, a ver, yo creo que a ver el periodista, no solamente en esto, sino en todo, debe tener, yo considero positivo un cierto nivel de autocensura, un cierto nivel, ¿vale? Sí. Tienes muchas veces que contenerte. ¿Por qué? Como decía la famosa periodista, pues un periodista se tira 10 años escribiendo lo que no sabe y el resto de su carrera intentando no contar lo que ha averiguado, ¿vale? Bueno, porque por un tal sitio delicado, sin momentos de que dijo esto, lo cuento, no lo cuento. Claro, si es anónimo en internet, pues cuenta lo que sea. Si es mentira o no es mentira, no está tal, no está muy claro, ¿sabes? Pues, bueno, pues si tú estás dando la cara, firmando y tal, tienes que atarte los machos, ¿vale? Luego ha llegado la plaga de lo políticamente correcto para la escritura, en general. A ver, no entiendo que hay ciertas cosas, pues, la violencia, el machismo, la arbitrariedad, hay ciertas cosas que hay que manejar que no puedes bromear con ellas. La religión, pues hombre, la religión pues, puede herir sensibilidades, pero es que hay muchas religiones. Entonces tienes que ser más sensible con una que con otra, pues son las que paran, pues dan un poquito más de miedo, lógicamente, que las que no se enfadan tanto, ¿no? Pero, en fin, yo creo que lo políticamente correcto está bien hasta cierto límite, pero no hay que confundir lo políticamente correcto con lo políticamente importante. Es decir, lo que digas, escribas o cuentes tiene que aportar algo. No tiene que esforzarse exclusivamente en quedar bien, en no pisar ningún callo. No, hay que pisar muchos callos. Y en economía también, encima, claro, si no me consta. Y hay que decir muchas cosas, a lo mejor a la gente no le gusta. Un tío que se ha puesto hasta arriba de acciones.com, pues no le gustaba que yo dijera en mis editoriales, en mi revista, esto va a petar, esto es un... Pues ustedes, me gusta más enfadado. Porque claro, me llamó de acuerdo una vez también una mujer, me pasó una llamada, yo decía que pasaban siempre una llamada. Vamos a sector inmobiliario, pero ¿quién es usted? Bueno, no, es que mire, usted ha dicho a Bloomberg Televisión, que me programa, que se van a hundir los precios, sobre todo en la costa. Y digo, hombre, es que se van a hundir, es que ya están, había un calentón. No, es que es una barbaridad, no sé, esto es algo que dice. Bueno, a ver, ¿por lo que es usted? Bueno, no, no. A ver, mire, yo le digo, refresque usted mis páginas. Si usted me mandó un análisis, un estudio, cualquier cosa que contradiga con datos lo que yo he dicho, yo se lo publico. Colgó, ¿ves? Es decir, entonces, claro, pisas callos y dices cosas que a la gente no le gustan, pero hay que decirlas. Hay que decirlas sobre todo si te basas en algo. Es decir, si dices que sí, porque dices de ponte, pues usted la va a subir un montón. O el Bitcoin no sé qué, pues vale. Pues si tú te apoyas en análisis, citas, a ver, el periodista en un principio no debe tener opinión. Y si la tienes construida en base a unos datos, eso en todos los ámbitos. Da igual que hables de las orcas en la ría de Vigo, luego hablamos si quieres de ellas, que me interesa mucho, o de los valores cotizados, o de la moción de censura, o la futura moción de confianza del Parlamento, ¿no? Como se dice ahora, para elegir un presidente de gobierno, voto. Quiere decir, esta puede tener una opinión, separarla, pero cuando está haciendo una tal, pues uno tiene que apoyarse en algo, ¿no? Incluso cuando opina, tiene que apoyarse. Está muy bien la opinión. Además, esto es clásico del periodismo. Hay que separar la opinión de la información. El medio está en la interpretación. Esto es clásico de toda la vida, se escuela en el periodismo, donde que hay. Hoy día, esa frontera, sobre todo en Internet, se ha diluido muchísimo. Luego es un periódico, está en las páginas editoriales, está en las páginas de opinión formadas por colaboradores o gente del periódico, tal, por su firma, pues opino esto, para que Putin es un... Bueno, pues quieras su opinión, respetable. Pero cuando mezclas esas dos cosas, las confundes,
y no queda claro dónde empieza tu opinión y dónde estás metiendo información, es muy delicado. En todos los ámbitos, en la política es muy grave, ya hemos visto todo el fenómeno de fake news, en las finanzas es gravísimo, porque cuesta dinero a la gente, porque altera los mercados, porque distorsiona la labor de los profesionales que están trabajando de verdad y que están queriendo analizar y vender o no vender o recomendar ciertos productos, porque no funciona análisis de ganar, no funciona intereses. Y entonces esto, hoy día, con Internet, pues esto, lo que decía antes, es el Far West. Ujú, ujú. Y me acuerdo una expresión tuya que decías que al final Internet es como una pared en blanco, cada uno puede poner un post-it y un editor lo que hace es tener que filtrar, ¿no? Es un Wow. debate que hay detrás también súper largo. Hay una empresa detrás. Esto no se presentaba a las elecciones cualquier payaso, bueno, ha pasado, ¿no? Se ha presentado, hemos visto eso en Estados Unidos, y dijera, bueno, pues le respaldo un partido, bueno, pues no hay un partido detrás. Bueno, ya la tal, no sé qué, te aparece un pavo y de pronto gana, ¿no? Muy bien, ¿por qué gana? Pues hay intereses por ahí que lo han empujado, ¿no? Que pues no hay, digamos, no hemos visto mucho populismo, y dice, ¿este tío de dónde ha salido? Bueno, pues ha salido de saber de dónde, ya tenemos apoyos más o menos oscuros, ocultos, tal y cual. Esto se ha dado siempre. Esto es hablar de la democracia ateniense, que decir, no de ahora. Pero claro, siempre conviene transparencia, saber quién está detrás de la persona a la que estamos comprando, ¿eh? O del activo que estamos comprando. Hablabas antes entonces de la complejidad que hay entre la objetividad y al final, pues, el dar la noticia, ¿no? Con cierto interés o con un cierto enfoque tan subjetivo que puede incluso costar dinero a los inversores. ¿Piensas que hoy la objetividad se ha perdido y que se escribe desde un punto de vista, sea por interés, sea por convicción detrás, que modifica bastante el comportamiento de quien lees? El problema, lo que he dicho antes, es la multiplicación de las fuentes de información. Que creo que sabíamos periódicos, unas cadenas de televisión, unas radios, más o menos ya sabía de qué negociaba cada uno. Entonces aquí había algún proyecto económico que sabíamos todos que estaba apoyado por el sector inmobiliario. Cuando las inmobiliarias se hicieron las amas del IBEX, es decir, más o menos ya sabía. Había otro periódico, pues se hablaba de que estaba apoyado por ciertos intereses políticos, bueno, bien, eso siempre ha existido, pero, insisto, sabías quién era y podías incluso saber quién estaba detrás, más o menos. Hoy día es muy difícil saber nada. Es muy difícil siquiera saber lo que decíamos al principio. Tú no es que eras un robot, ¿no, Alejandro? Yo creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. Bastante persona humana y eres como te recuerdo. El elefante de al lado a lo mejor sí, no sé. No lo sabemos, ni si es un fondo digital o estoy al lado tuyo, no lo sé, mano, todavía. Bueno, pero claro, hoy día esto es tremendamente complicado, porque cuando sale el presidente de una empresa diciendo cualquier cosa, a lo mejor no es el presidente de la empresa. Ujú. Sabes que esto de las voces y el reconocimiento facial y simulación de voces y de caras lo han utilizado mucho determinados servicios de inteligencia, tipo WhatsApp y compañía, que de pronto le ponen a un detenido, mira lo que ha dicho tu compañero. Sí, yo puse la bomba y no sé qué, y me ayudó fulano y no me tu compañero ha cantado. Pero el tío se desmorona y canta. Y es mentira. Le han puesto un vídeo con la cara del otro, con la voz del otro, diciendo lo que ellos quieren que diga, que no lo ha dicho. Pero claro, imagínate si esto a nivel, por eso decía al principio que sería muy importante que estos sistemas, yo esto me parece muy bien, pero que se sepa. La movida que tienen los guionistas y los actores de Hollywood, que les da miedo, pues que eso, que ChatGPT le diga, escríbeme un capítulo de Juego de Tronos al estilo del capítulo 5 de la temporada 2. Y te lo va a escribir. Y cojas un tío y digas, este va a ser Tyrion Lannister, y esta va a ser la reina, y esta va a ser la bruja roja, no sé qué. Y lo generas por ordenador, que eso ya existe. Hay películas enteras de animación, pero sabemos que son de animación y tal. Porque claro, imagínate una película supuestamente, ya hemos visto actores como Robert De Niro con 70 y tantos años, en películas que le han puesto su cara de joven, y es él, pero claro, eso bueno, envejecer o rejuvenecer a alguien, bueno, para una película, pero claro, crear un personaje que a lo mejor no sea, ni siquiera en que sea copia, porque no sea humano, joder, pues los actores humanos deberían decir, oye, macho, me estás comiendo mi pan. Es un poco el debate con la robotización. Yo estoy absolutamente a favor de la robotización. Y creo que el principio de la idea de que el robot nos tiene que retirar de trabajos pesados, etcétera, me parece muy bien. Que elimine puestos de trabajo me parece estupendo. Es que me parece bien. Pero que cotice. Si tú quitas a 1000 mineros de jugarse la vida y pones a 100 robots que lo van a hacer mejor
y encima si se le cae la mina encima no pasa nada, se pone otro. Hombre, ese robot tendrá que generar no solamente rentabilidad para la empresa que lo utiliza, pues estupendo, sino también una corriente de solidaridad económica con los empleos que deja de crear. Sería estupendo que los robots trabajaran en el mundo, hicieran todo el trabajo pesado, desde los niños de Bangladesh que hacen tela, hasta los mineros, hasta los pescadores, cualquier trabajo. Menos quizá la seguridad, me haría un poco de miedo tener a robots por la calle, ¿eh? Pero todo lo demás, hombre, y los contenidos intelectuales, yo creo que ahí, todo lo demás, trabajos pesados, trabajos duros, trabajos en general tediosos, que los haga un robot, pero claro, ¿quién va a comprar luego el producto de ese robot si ese robot genera una cotización social, genera unos rendimientos, no solamente para la empresa, sino también para el Estado o para el fondo que haya de público o privado, lo que queramos, para entender pensiones y atender el cambio? Me parece estupendo, me parece maravilloso. Hombre, en nuestro tipo de trabajo, la dificultad es que no es un trabajo solamente de sacar oro de una mina, ya está bien, sino que es un trabajo que va directamente Es un debate. a la decisión de las personas. Entonces ahí sí que es mejor que los robots. ¿Cómo alguien, Manuel, entonces que se acerca hoy a intentar consumir prensa económica para intentar tomar decisiones, informarse, cómo crees que puede hacer un filtrado hoy? Si tú empezaras hoy, Pues yo empezaría concentrándome en buscar las webs o los medios que sé quiénes son. Si tú, por ejemplo, últimamente he seguido mucho, siempre os he seguido, pero últimamente pues, fondos de inversión. Por ejemplo, hay determinados sitios de fondos de inversión que sabes que son empresas y además conoces a quien lo hace. En mi caso es más fácil porque desconozco, ¿no? Pero, es decir, hay que buscar fuentes un poco fiables. Hay que preguntarse quién está detrás. Si alguien entra a buscar Whisper Trading, te va a encontrar a ti y ve que tienes una trayectoria, que tienes una historia, que igual eres un tío que ha salido de cualquier sitio y se han puesto ahí a soltar cualquier cosa. Entonces yo creo que hay que filtrar buscando calidad, pero como en cualquier cosa. O sea, a mí siempre me asombra mucho que para comprar coche, si tú ponías este ejemplo, la gente se compraba entonces, que había revistas, tal, mira, ahora pues igual, pues mira en internet, esto y tal, de pruebas, tal, y se tira una semana o dos, normalmente el caballero para la separación de la señora, que ahora ya todo el mundo lo hace, pero bueno, era así, todo, este coche, otro coche, todo, mira, compra lo que quieras, que da igual. Bueno, no, la gente buscaba, comparaba, tal. Para invertir, que de pronto había gente que invertía, por eso le decía a cualquiera, o sea, para tu dinero, para tu futuro, te fías de cualquiera y para comprar coche, pues esto no es simple, busca, compara, analiza, vete a fuentes. Y luego si quieres información económica, financiera, para actuar, para vender tu dinerito, pues hombre, busca especialización. Que se lo puede dar a un banco y el banco a lo mejor lo gestiona muy bien. Si tienes un alto patrimonio y eres un buen cliente, pues te va a hacer buenas propuestas. Pero incluso que te haga el banco, yo también lo he publicado una vez. Casi cualquier cosa que te ofrezca el banco es para decirle que no. Cuando un banco, esto lo publicado en mi revista, que decir, que no fuese el banco. Cuando mira que tengo este depósito, no, mira, eso no. Yo quiero este tipo de producto, búscamelo. Y si tienes un producto que se parece a esto que te estoy pidiendo, te lo compro. Porque ya hemos visto lo que pasa con la banca. También es que tengo aquí unas preferentes. Es que, bueno, con eso de las preferentes y de las acciones cotizadas sí que tuve alguna movida en mi revista, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió... me interesa el tema. Me interesa, bueno, pues vamos a meter el dedito. Ahí. Cuando salió Bankia a bolsa, pues a mí me costó una bronca. ¿Sí? Y decía, digo, esto no es así, esto no me sale, esto no me cuadra, esto no me lo como. Esto no se puede. Hay que decir que esto tiene muchísimo riesgo. Ahora, para eso no sé qué. Bueno, al final publicamos la típica cosa, por presiones también del grupo de unos fondos y tal, contemporizadora. Claro, luego pasó lo que pasó. Entonces, claro, cuando te ocurre eso, dices, no es lo que pasa, lo que decía antes, que al final los medios, claro, pues había publicidad de por medio, no podías decirle, claro, me pasó algo parecido mucho antes, cuando cayó Banesto. Uh-huh. En 1992, un de memoria, por ahí. Todo el caso, Mario Conde. Yo recuerdo que Mario Conde, en un momento en que era el rey del mambo. A ver, que es un tío que tiene cierto valor, que es un tío que salió de Tui, una feria modesta, de dónde llegó, tan muy inteligente. Yo, pues, iba a comer en cenas y tal. Yo recuerdo haber estado en una cena de los turistas con él, y el tío empezar a contar la ampliación de Banesto, Pipina, en entonces. Y yo me perdía. Y, joder,
pues yo soy muy tonto y ya no sé nada de esto, usted ya está listo, y yo no entendía, o sea, no me salía la idea. Y de hecho un colaborador pues, dijo que no había que acudir a la ampliación, que no salían las cuentas. Y yo creo que fuimos, en aquel momento, hubo 2 publicaciones. Una fuimos nosotros, inversión, que dijimos que no, que aquello iba a ser un esto. Y luego otra, no recuerdo cuál fue, pero sí recuerdo que fue una periodista comera muy buena, que incluso todo le gustó el puesto. Le costó el puesto por Sí. escribir algo en contra Y de... luego, sin embargo, cuando petó, cuando quebró, la llamaban para escribirle pues, entrevistas, ¿no? O una venganza un poco eh, saludable, ¿no? Decir, oye, yo me he jugado aquí y tal, pero he dicho que iba a pasar. Solamente hubo 2 publicaciones, no solamente económicas, sino en general, que le pusieron veto a esa ampliación de Banesto. Una fuimos nosotros. Claro, pues en aquellos tiempos, yo recuerdo me contaba un colega de un periódico nacional muy importante, de una difusión, no diré cuál, que me dijo, joder, me han mandado a cubrir cuando le hicieron honoris causa a Mario Conde de no sé qué universidad, de la Complutense, no sé, una universidad. Sea un doctor honoris causa, ¿eh? Y yo he vuelto, bueno, ¿qué? Bueno, es una columnita, dice, no, una columnita no, doble página. Y tuvo que hacer una doble página con Mario Conde. Claro, cuando luego pasó lo que pasó, que Conde se acabó en la cárcel, toda esta historia, ha habido muchas dobles páginas. O sea, son ejemplos, lo que te decía al final. Esto era tal, Mario Conde era tal. ¿Quién le daba una guía a Mario Conde? Había que tener mucho valor, muchos recursos o mucha independencia, como era en nuestro caso. Interesante, porque hemos visto por una parte el poder que tienen los anunciantes, pero por otra Claro, parte, con la prensa económica, ¿qué papel influye también la relación con las entidades financieras y la prensa? Es lo mismo que con los anunciantes. pues igual que los partidos políticos, muchas veces, ¿no? Que si te están financiando determinados sectores y determinadas tal, pues hombre, tú no puedes aprobar impuestos contra determinados sectores, queda mal, queda feo, ¿eh? Entonces, al final el dinero tiene su peso en todo y por supuesto en la comunicación, en la información que es absolutamente vital en estos tiempos. Siempre dicen que la prensa es el quinto poder, ¿no? Pues hombre, sí lo es, para bien y para mal. Cualquier poder pues, puede hacerlo bien y puede hacerlo mal, pero luego tiene que tener su peso. Porque si no tenemos prensa, ni tenemos información de calidad, pues es lo que pasa. Nos convertimos en Rusia, nos convertimos en Nicaragua, nos convertimos en Venezuela, nos convertimos en Estados Unidos, cuando de pronto determinada prensa, determinado mundo todo online, se ha volcado en las mentiras, en la manipulación y tal, y ha conseguido que este sujeto, el delincuente, casi confeso, porque él mismo lo reconoce, ¿no? Llega a la Casa Blanca. Entonces, claro, si la prensa pierde un poco ese papel de contrapeso, pues hombre, tenemos un problema, ¿no? Y en finanzas opino que siempre ha sido importante. Imagínate, esto lo hemos visto siempre, artículos de Wall Street Journal, o Financial Times, o cualquier empresa. La cotización tiembla. Esto muchísimo, lo tenemos todos los días. O sea, cuando te saque a Wall Street Journal, o Barron's, o publicación de no sé, es un pestiño, era un tocho entonces, pero bueno, no tenerlo porque te saque o te publica la historia y tal, el saque cualquier historia oculta, cualquier empresa, pues, hombre, esto también es un poco labor de los gestores, ¿no? Buscar un caso a un gestor de fondos de inversión que a punto de comprar una compañía aparentemente atractiva, de pronto descubre que el presidente tiene un avión privado que utiliza no sé qué para sus historias, a una compañía de coches. Aunque la compañía parece muy buena, es el presidente, no me gusta. Y lo han invertido. Fíjate que eso se publica. Y se dice, determinado tal, este señor se pega la campida con las cuentas de demoledor, ¿no? Y si no se publica, ¿qué puede pasar? Porque la compañía vaya con un tiro y de pronto un día pase cualquier cosa. Y entonces, pues sorpresa, el rey estaba desnudo, ¿no? Y digo, el rey es metafórico, no ningún rey. Que también. Manuel, pues ha sido un placer, ¿eh? De verdad que te seguiría, sé que tienes ahí tiempo reducido, seguiría ahí preguntándote, pero no nos vamos sin, me interesa muchísimo tu papel de, vamos, escritor ahí con 12 novelas escritas, algunas publicadas, Salvemos al Papa, creo que tienes 2 partes, ¿no? Malasaña Bronx, tienes otra, y una última, ¿no? Que también estás ahí. Sí, la verdad es que a mí es lo que más me gusta. Que sí, a mí me gusta sobre todo escribir. Cuando estudiaba mucho de economía me pasaba muy bien, porque además me gustaba darle un toque literario a cualquier artículo. Si podía citar a Homero, a Shakespeare. A ver, Shakespeare tiene unos poemas maravillosos que algunos tienen contenido económico. De hecho, tienes un blog, ¿no? Sí, un blog ahora ya lo he cerrado porque prácticamente no lo uso y he descubierto que mucha gente estaba absorbiéndose. Bueno, Me llamó una vez un
una persona dice, no, es que he hecho una tesis muy interesante y con su blog, o algo, bien, gracias por decírmelo cuando ya has hecho la tesis. ¿Podría usted decirme más títulos y más novelas en las que yo encontré? Digo, tengo muchas, tengo cientos, pero recúrratelo tú, ¿no? No te lo voy a decir yo. Ya has aprovechado todo lo que publica para hacer una tesis, vale, bien. No me hace mucha gracia, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces ya lo he cerrado, pero bueno, sí que me gusta mucho escribir de siempre. Lo que pasa es que en los últimos tiempos he tenido algo más de tiempo al dejar, sobre todo la revista Inversión, que me consumía todo. Y ahora, pues, prácticamente más. Ya prácticamente he dejado las vacaciones que tenía. Estoy en modo pre-jubilado, con lo cual voy a dedicar mucho más tiempo a la familia, que es lo más importante, y también a escribir y sobre todo a mover lo que escribo, porque tengo ahí un par de novelas que, bueno, que han gustado, pero ¿qué pasa? El mundo editorial es muy conservador. Es decir, si no eres un autor de éxito, sales en televisión, tú fíjate los pones que anotar. O cualquier premio gana un tío muy consagrado y el segundo siempre es alguien que sale en televisión. Que a lo mejor son muy buenos, ¿eh? Quiero decir que, en fin, yo he leído alguno y no me gusta, pero bueno, que habla de todo, ¿no? Entonces es muy complicado publicar, porque además hay que moverse, y eso es lo que a mí tampoco ya me gusta, porque lo que decía antes, a mí me gusta escribir, no me gusta ir con la furgoneta repartiendo, ¿no? Entonces, sí, ahora estoy intentando mover una novela, podemos hablar de mi libro, ¿no? Que dice una cosa que se llama Soy una orca. Sabes que yo, que soy de Chamberí, soy gallego consorte, ¿no? Yo voy mucho a hacer de Vigo, yo voy mucho allí, no hay caso y tal, ¿no? Entonces un día estaba yo por allí, de pronto noté una voz que se dirigía a mí, y esto me suena a cetáceo, ¿no? Y era una orca que andaba por allí, que las orcas, como no tienen manos, tienen mucho cerebro, dicen que su sistema neuronal es más complejo que el humano, son totalmente inteligentes, quizás sean los animales no humanos más inteligentes del planeta, incluso más que los cuervos o los perros y tal, ¿no? Y hubo una orca que contactó conmigo y me empezó a contar cosas. Entonces empecé a escribirlas, ¿no? Entonces el título Soy una orca, porque digo la escritora una orca. Claro, esto se lo preguntas a los editores y este tío está loco. Cualquiera le publica. Pero bueno, como he visto que últimamente las orcas están muy activas, sobre todo también en la ría de Vigo, en la de Rosa, que yo frecuento, estoy intentando moverla porque yo creo que es en fin, yo creo que el mensaje que me está dando la orca hay que saberlo leer. Los científicos tienen explicaciones todas ellas muy válidas, pero hay que ir un poquito más allá. Y más allá es qué está pasando en el planeta para que de pronto las orcas se nos acerquen tanto, cosa que tampoco es tan nueva, porque en esa novela que te he enseñado antes, El Conde Belisario, de Robert Graves, que es uno de mis autores favoritos, es autor de novela histórica, autor de Crowley, ¿sabes? Entre otras cosas, es un tío ya muy reconocido. Pues habla de una orca llamada Porfirio, que en el año 500 y pico, cuando el Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, se dedicó a fastidiar a los barcos en el Bósforo. Intentaron cazarla, se les escapó. O sea, esto ha pasado antes. Que se ha habido, de pronto, cetáceos que por lo que sea, se han acercado al humano. Ahora está pasando. Yo en esa novela intento dar una respuesta. Quizá demasiado imaginativa, poética, curiosa, pero bueno, es una idea, ¿no? Porque nadie que tiene unas ideas, pues vamos a contarnos, ¿no? Vamos a contar todo lo mismo, ¿no? ¿Qué podrá encontrar quien vaya a leer ese libro? ¿Qué podrá encontrar, Manuel? Pues yo creo que va a encontrar eso, va a encontrar ver el mundo como pienso que lo puede ver una orca. Ver lo que está pasando en el planeta. A las mismas orcas les está pasando, estamos muriendo básicamente, como muchas otras especies, más. Yo no creo que las orcas quieran atacarnos. Si quisieran atacarnos, estaríamos perdidos, ¿eh? Porque de animales de 8 toneladas de peso, que tienen 100 y pico sistemas de caza. Lo hemos visto en documentales que son capaces de salir, como las películas de tiburón, de salir del mar, saltar sobre una playa, coger una foca y llevarse. Tú imagínate que se enfadaran y decidieran hacer eso en las playas. Quizá en un día venir. Fácil lo tenían. Acabaría el turismo, ¿no? Se comerían unos cuantos, más o menos hechos por el sol. Entonces las orcas no quieren eso, ¿no? Yo creo que las orcas, bueno, pues se están acercando mucho, posiblemente por circunstancias, creo que dicen los biólogos, cambio climático, alimentación y demás. Pero también es muy curioso, atacan a veleros. Atacan, no, bueno, no, Sí. este tipo de cosas, ¿no? Con barcos pesqueros se meten menos. Al final el barco pesquero es alguien que está cazando para comer, ¿no? Como hacen ellos. El velero está por ahí paseando, va y viene. A lo mejor alguna ha tenido algún tropiezo o tiene memoria con los elefantes. Se han dicho, estos chismes que andan por ahí son molestos, o sea. Eso puede ser superficial, pero yo creo que hay algo más allá. O sea, esto está
la naturaleza en general está cambiando y esto es uno de los muchos cambios que estamos viendo más. Pues porque eso, porque pronto se acercan a nuestras playas, a nuestras rías. Y hombre, yo he visto muchas veces delfines en rías, orcas no he visto nunca. Pero en los últimos días se han visto unos cuantos. Entonces, bueno, pues estoy intentando reactivar ese libro, que ya lo mandé a algunos sitios, no me gustó, pero bueno, nadie quiso asumir el riesgo de publicarlo, en fin, no sé. Hablar con la orca es complicado y que firmen los derechos. Entonces, bueno, estoy con ese ahora, pero vamos, tengo más cosas en marcha. Tengo también otro ya empezado, precisamente sobre inteligencia artificial. Interesante. ¿Sobre qué? Un poco original que no voy a desvelar, porque Ajá. me lo pise. Ajá. Tengo también con ese. Yo siempre me gusta tener varias cosas. Y además que yo un poco como si no escribo, parece que no respiro, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar escribiendo lo que sea, ¿no? Entonces, es parte de mi modo de vida. Y igual que empuño la espada, empuño la pluma, ¿no? Puedo hacer deporte y todo eso, ¿no? Parece como que me seco. Pues yo creo que mejor final imposible, ¿no? Mejor final imposible con esto que nos dice Manuel. De verdad que ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias también por tu generosidad, contarnos ahí experiencias personales, hacernos un poquito, ver un poquito más de cerca lo que es el mundo de la prensa económica. Y Manuel, pues te deseamos muchísimo éxito con tus novelas, que vayan bien tus proyectos. Y como siempre, ya sabes que tienes la puerta aquí abierta en Hispa Trading, en este canal, por supuesto. Y ya sabes que un placer hablar contigo, como siempre. Pues igualmente, Alejandro, muchas gracias por todas las oportunidades que me has dado, no solo esta, y ya sabes dónde estoy. Yo estaré encantado de colaborar contigo en lo que quieras, porque realmente es una persona humana. Realmente hoy día es algo que muy poca gente puede merecerse. Pues muchas gracias, Manuel, por todo, ¿eh? Un fuerte abrazo.